Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a tener nuestro nuevo encuentro en Historia Argentina y Americana 1. Esta semana nos tocaría abordar la conquista del Perú. ¿Sí? En encuentros anteriores estuvimos laburando sobre la importancia que tuvo para este momento de la historia de la humanidad el proceso de exploración, conquista y colonización que se llevó adelante por los españoles en el territorio americano. ¿Sí? Fundamentalmente estuvimos trabajando el espacio Caribe, ¿sí? El espacio insular de América Central, y también estuvimos trabajando en el caso de la conquista de los mexicas, ¿sí? En el Valle de México, en el centro de Mesoamérica. Como les decía, entonces esta semana toca trabajar la conquista del Perú, y para eso vamos a contar con dos materiales que son trabajos que tocan los mismos temas, pero desde miradas, enfoques y con objetivos completamente distintos. En un primer momento tenemos el trabajo de Garabal y Marchena, que es el capítulo 8, una continuidad de lo que veníamos laburando en las semanas anteriores. Y el otro texto es una publicación de una autora que se llama Patricia Cid, ¿sí? Que se llama El encuentro de Atahualpa con la palabra, ¿sí? Y que va a tener como principal propósito focalizarse en un evento puntual, que fue el encuentro en la ciudad de Cajamarca entre el emperador inca Atahualpa y su conquistador, digamos, el conquistador español, que fue Francisco Pizarro. Y a partir de analizar ese evento, ¿sí? Patricia Cid lo que va a tratar de observar es cómo, ¿sí? Una de las cosas que nos quiere mostrar, yo me animaría a decir el principal elemento relevante de ese texto, es cómo la interpretación sobre un mismo hecho varía según quién lo cuente y cuáles sean los intereses que tenga esa persona que te está contando el hecho. O sea, más interesante para Patricia Cid que el evento en sí son las interpretaciones que sobre ese evento se hacen. ¿Sí? Ella lo que va a plantear es que hay 4 grandes interpretaciones, ¿sí? Que son las que trabaja en su texto, y que cada una de esas interpretaciones está basada en un interés que tiene el principal emisor. ¿Sí? Ella va a decir que el primero, que es Jerez, que es el cronista español, tiene una mirada, interpreta los hechos de una manera, organiza la información de una determinada manera, con la intencionalidad de construir una versión de los hechos que defiende la posición que él tiene. Y que eso mismo que él hace lo van a hacer las otras 3 interpretaciones, que son la de Guamán Poma de Ayala, ¿sí? Que son la de Titu Cusi Yupanqui y la de Garcilaso de la Vega. Cada una de ellas va a variar, y esas variaciones, esas diferencias, ¿sí? Va a decir Patricia Cid, son lo más importante de los relatos, porque en las diferencias, en los matices, en las diferentes formas de abordar el problema, es donde, dice Patricia Cid, uno puede rastrear las interpretaciones y los intereses que están atrás de esas interpretaciones. A mí me parece que este texto es uno de los textos más lindos que tiene nuestra materia, y que justamente es uno de los más lindos porque lo que hace es hacerte reflexionar sobre el trabajo que hace un historiador o una historiadora. ¿Sí? Porque en última instancia nosotros como historiadores y como historiadoras no podemos acceder a la realidad. Nosotros podemos acceder a interpretaciones de esa realidad. Y lo que nosotros vamos a hacer van a ser interpretaciones de esa realidad. Por eso creo que el texto de Patricia Cid es una de las cosas más lindas que tiene, además de que está muy bien redactado y muy bien elaborado el argumento. Creo que lo fundamental es esto, que nos hace reflexionar sobre la práctica docente y la práctica del historiador. Nosotros cuando estemos enseñando vamos a dar versiones, tenemos que ser conscientes de esas versiones y tenemos que hacernos cargo desde un enfoque ético-político sobre lo que estamos haciendo. Y eso es lo que quiere hacer Patricia Cid, lo que quiere hacerte reflexionar. ¿Sí? En sí el trabajo lo que aporta más que nada me parece a mí es eso, préstenle bastante atención a las distintas versiones y a cómo cada una refleja diferentes intereses. ¿Sí? Quise arrancar por este texto porque me parece que es el más lindo como para poder leerlo de los dos, y es el que yo les recomendaría que le saquen más jugo. ¿Sí? Porque lo rico es esto, es la interpretación, es la mirada, es el enfoque. Acá no se metan a buscar historia, ¿sí? No se metan a buscar hechos fácticos, porque justamente ella usa como excusa un hecho fáctico al cual le quita importancia, no porque no haya sido importante, pero sí le quita importancia al hecho de no podemos saber exactamente lo que pasó,
como no podemos saber exactamente lo que pasó, las fuentes, ¿sí?, de estos 4 autores, al leerlos, nos permiten ver otras cosas. Eso es lo importante del texto. Y al que le vamos a dedicar un rato más, no porque no sea tan importante como el otro, ¿no? Si digo, los dos son importantes, los dos son 2 lindos textos, pero ya les digo, el de Patricia Sid me gusta hasta inclusive desde el punto de vista literario y hasta para la reflexión, ¿sí? El otro, el de Garavaglia Marchena, que lo acerco, ¿sí? Este material es el que yo les recomendaría que lean primero, ¿sí? Yo empecé al revés, perdón. Pero estaba enganchado con el de Patricia Sid y bueno, me pareció que estaba bueno. Cuando lo estaba releyendo quería hacer énfasis en esas cosas. Yo les recomendaría que arranquen primero por el de Garavaglia y Marchena. Más que nada si no tienen ningún conocimiento previo sobre lo que fue la conquista de Perú, ¿sí? El texto de Garavaglia y Marchena va en la misma línea de los capítulos anteriores que estuvimos leyendo para Mesoamérica y para el Caribe. Y fundamentalmente lo que hace es darte un panorama general, un pantallazo general de cómo fue el proceso de exploración, conquista y colonización en el espacio andino, ¿sí?, en el espacio sudamericano andino. Es un texto que está organizado de una manera muy simple, lo organiza por actos, primer acto, segundo acto, tercer acto y cuarto acto, y cada acto hace referencia a una etapa o a un momento de ese proceso de exploración, conquista y colonización del espacio andino. Los primeros 2 momentos o los primeros 2 actos, ¿sí?, hacen referencia a la conquista en sí del Imperio Incaico, ¿sí?, y el tercer y cuarto momento a zonas marginales de ese Imperio Incaico, periféricas, que son en el tercer acto lo que vendría a ser lo que hoy en día es Colombia, el norte de Ecuador y Venezuela, lo que en aquel momento posteriormente va a ser el virreinato de Nueva Granada y posteriormente en la época de la independencia la Gran Colombia. Y en el cuarto acto el espacio chileno, ¿sí?, lo que vendría a ser una parte noroeste de Argentina y lo que vendría a ser el espacio chileno. Entonces uno podría seguir esta división sugerida por el texto en actos, ¿sí?, o también podría hacer una división más reflexionada que vendría a ser los primeros 2 actos, lo que vendría a ser el centro del Imperio Incaico, y el tercer y el cuarto, la periferia del Imperio Incaico, que los incas no tenían dominio efectivo de esas regiones, pero que después van a pasar a formar parte del virreinato del Perú, ¿no? Bien, y en sí después el texto es bastante fácil de seguir, es un texto bastante descriptivo, bastante explicativo, ¿sí? No hay una gran argumentación y discusión con otras ideas dentro del texto. Fundamentalmente lo que te muestra, o me parece a mí que sería como más destacable de esto, es lo que ya venían planteando en los textos anteriores, que es la rivalidad entre los distintos actores sociales que llevaron adelante la conquista, ¿sí? Más allá de contarte cómo fue el proceso de exploración y que se organizó la expedición y quién fue el que la financió, que está buenísimo eso y está bueno que lo tengan presente, lo más rico del texto es mostrarte que no había españoles, sino que había personas, grupos, bandas de españoles con intereses propios, ¿sí?, que cada grupo de españoles quería enriquecerse a sí mismo y que ese grupo de españoles tenía rivalidades con otros. Y eso queda muy, me parece a mí, muy bien laburado en la confrontación entre Almagro y los almagristas, digamos su grupo, contra Pizarro y los pizarristas, ¿sí? Lo que te muestra bastante bien el texto es la confrontación ahí entre las distintas vertientes de los españoles y cómo lo que estaba en juego era el poder económico y el poder político, ¿sí? Y te lo va mostrando en los diferentes momentos, ¿sí?, en el primer acto y en el segundo acto. Además de mostrarte estas divisiones y confrontaciones en el espacio de los españoles, también te lo muestra en el espacio de los pueblos nativos, ¿sí?, y te hace una división dentro del Imperio Incaico muy fuerte y muy marcada entre aquellos que siguen a Atahualpa y aquellos que seguían a Huáscar, como lo que vendría a ser las panacas más vinculadas con Cusco y a Huáscar y las panadas más vinculadas con Quito y con Atahualpa. Estas 2 facciones son las que se estaban enfrentando, ¿sí?, por la sucesión del Incario, del Imperio Inca, al momento en el cual los españoles van a introducirse en la dinámica política de la zona. Una disputa que estaba llegando a su final con una victoria a favor de Atahualpa, pero que no había llegado a consolidarse y mucho menos a cicatrizar esas heridas. Por lo tanto, lo que nos muestra el texto es que no solo había divisiones adentro de los españoles, sino que también había divisiones entre los incas, ¿sí?, y que estas divisiones van a ser fundamentales en la victoria posterior de los españoles. Digamos que el sistema de alianzas que se van a tejer entre distintas facciones de españoles y distintas facciones de incas, ¿sí?,
va a ser fundamental para entender la dinámica política de los años posteriores, ¿sí? Pero además no solo te muestra que hay facciones adentro de los incas, sino que hay facciones entre todas las poblaciones nativas. O sea, fundamentalmente cuando se meta en el caso de Chile, en el caso de el Virreinato de Nueva Granada, en el tercer acto, lo que te va a mostrar es que los pueblos nativos americanos estaban enfrentados entre sí, que había constantes rebeliones, que había constantes enfrentamientos contra la dominación de los incas, y que eso también va a ser aprovechado, como lo aprovechó Cortés en México, ¿sí?, para poder crear un gran ejército anti-inca que le permitiera a los españoles consolidar su poder en la región. Entonces, además de mostrarte la complejidad de los actores sociales con cada uno de sus intereses y cómo juegan, este texto lo que te muestra es que la dinámica política de Andes, en los próximos años, a la llegada 1520, 1521, a la llegada de los españoles a la zona, se va a caracterizar por un constante juego de alianzas, en los cuales esas alianzas van fluctuando y que son de múltiples sectores, no es que son españoles contra incas. Dentro de un ejército español había nativos de diferentes comunidades y había facciones de incas. Por ejemplo, al ejército pizarrista se va a sumar una facción importante de huascaristas, de gente que seguía a Huáscar o de la élite cusqueña, ¿sí? Después una parte de esa élite cusqueña va a apoyar a Diego de Almagro. Digo, y esas alianzas van a ir girando, van a ir cambiando, hasta que va a llegar un momento que nuevamente los incas, o una parte de los incas, se va a escindir y va a crear un foco de rebelión en el imperio neo-inca, ¿sí? Para resistir a la ocupación. Lo que quiero que quede bien claro es esto, que lo vamos a retomar más adelante con un texto de Steve Stern, la idea de que el periodo posterior a la inmediata caída de Atahualpa es un periodo de alianzas incómodas. Son alianzas incómodas porque nadie que realiza esa alianza está completamente tranquilo y se siente cómodo en ella. El español necesita de los curacas porque de ellos saca los recursos económicos y materiales para sostenerse y saca a los indios, los nativos, para poder formar sus ejércitos y construir sus casas y hacer todo. Y a su vez, el curaca, el líder de la comunidad, necesita de la alianza con el español porque el español es el que le garantiza la continuidad en sus privilegios en su posición, el que le garantiza una protección en caso de que haya un enfrentamiento con otra comunidad. Si vos no tenías una alianza con un español y quedabas soltado, eras mucho más fácil de ser saqueado, tu ailu, tu comunidad, tu pueblo, ¿sí?, que si estabas adentro de una alianza. Entonces, este marco posterior, estos próximos 40 años que van a ir entre 1520 y 1560, 1550, van a ser años de inestabilidad política muy grande. Van a ser años en los cuales se va a caracterizar por guerras y luchas constantes por ver qué facción de españoles, qué facción de nativos se quedaba con una posición más cómoda, más holgada y más beneficiada apropiándose de los recursos generados por los demás, ¿sí? Váyanlo a leer el texto en esta clave, en ver cómo se fue llevando adelante esta construcción de un orden colonial en Andes desde el momento en el que se produce el enfrentamiento entre Pizarro y Atahualpa, que es como el quiebre donde empieza el conflicto, hasta el momento donde vos tenés un orden consolidado, con una élite formada, que tiene un conjunto de ventajas económicas, pero que a su vez está subordinada a la corona, ¿sí? Y cómo este momento se alcanza durante el virreinato de Francisco de Toledo, ¿sí? La idea sería esa, ver ese proceso de exploración, conquista y colonización, y cómo se va llevando adelante esta primera etapa de construcción de un orden colonial de la mano de estas alianzas incómodas, ¿sí? Cómo estas alianzas incómodas generan una inestabilidad política constante que va a llegar a su fin en el periodo de Toledo, cuando Toledo logre pacificar Andes y garantizar que la élite española en la región, ¿sí?, obtenga beneficios económicos, pero que esa obtención de beneficios económicos no implique, ¿sí?, una pretensión de autonomía y de independencia para con la corona, ¿sí? Entonces, sintetizando, el primer acto, Cajamarca, la primera etapa de la conquista. Te cuenta cómo se organiza la expedición, la etapa de exploración, te muestra cómo se empieza a llevar adelante la conquista, la confrontación entre Atahualpa y Pizarro, su apresamiento en la ciudad de Cajamarca, todo lo que está vinculado con el rescate que hace Pizarro, que obtiene Pizarro de Atahualpa, que después lo traiciona y lo mata, ¿no? Pero digo, cómo una vez que se obtiene ese rescate en oro y plata, empiezan los conflictos adentro de los españoles para ver cómo se reparte, y ahí podés verlo de los conflictos también.
Una vez que se produce el asesinato de Atahualpa, como enseguida Pizarro busca la alianza con uno de sus descendientes, creando un inca títere que le obedece, pero que a su vez lo legitima y empieza a avanzar, cómo teje alianzas con los nativos. Te va mostrando cómo se va llevando adelante estas primeras confrontaciones en el avance de los españoles una vez que toman prisionero y asesinan a Atahualpa hacia la capital del imperio en Cusco. ¿Sí? La segunda etapa, o el segundo acto mejor dicho, es lo que vendría a ser la guerra de Cusco, ¿sí? Y la guerra civil, ¿sí? La lucha por Cusco y la guerra civil. Ahí lo que te muestra es cómo una vez que el imperio empieza, el Tahuantinsuyu, empieza a ser dominado por los españoles, ¿sí? Empiezan a repartirse el botín y empiezan a surgir estas tensiones que ya estaban presentes desde el reparto del botín en Cajamarca. Y lo que uno puede ver acá es cómo se va ampliando la disputa política y ya no son españoles contra españoles, sino también empieza este juego de alianzas que nombrábamos antes con las distintas facciones de las panacas incaicas. Creo que lo más relevante de este segundo acto es ver cómo esta dinámica de alianzas y de inestabilidad política termina desembocando en el Gonzalo Pizarro, el otro Pizarro, el hermano, que va a, una vez muerto el hermano, en manos de sus enemigos almagristas, va a intentar consolidar un proyecto autónomo de independencia de España. Y cómo este proyecto de autonomía, que tiene su origen en no darle bola a las leyes nuevas de 1542 que manda Carlos V, el rey de España, para limitar el poder de los españoles encomenderos, ¿sí? Este proyecto que, como decíamos recién, quiere llevar adelante para no darle bola a las leyes nuevas, termina desembocando en una guerra civil de españoles contra españoles, ¿sí? Justamente resistiéndose a las leyes nuevas es que el grupo liderado por Gonzalo Pizarro de encomenderos va a matar al virrey, a Blasco Núñez, y tras la muerte de Blasco Núñez lo van a nombrar los encomenderos a Pizarro como gobernador de la zona, y el rey de España no va a aceptar esto y se va a generar una confrontación para ver que si los encomenderos hacen lo que quieren o si le deben respeto al rey, y su poder está limitado. Las leyes nuevas, que después lo vamos a elaborar bien, lo que hacían entre muchas cosas era limitar el poder de los encomenderos. Van a estar basadas en algo que vamos a elaborar en nuestra próxima clase, que son los debates entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre qué son los nativos y qué derechos tienen. Y justamente lo que hacían era limitar el poder de explotación que tenían los encomenderos sobre los nativos. Obviamente a los encomenderos no les gustó, y por eso cuando llegó Blasco Núñez con la idea de llevar adelante la práctica de esto, lo mataron y se comenzó la rebelión, digamos, de los encomenderos encabezados por Gonzalo Pizarro. ¿Cómo termina esta rebelión? En un primer momento tiene un gran... Esto está muy bien explicado acá, yo lo comento brevemente como para que quede, pero digo, se entiende perfectamente. Lo que ocurre es que este movimiento en un primer momento es muy fuerte porque logra Gonzalo Pizarro, por medio de la distribución de encomiendas, crear una base de poder político y militar que lo va a respaldar, pero que en la práctica, cuando llega el enviado del rey Carlos V, que es Pedro de la Gasca, lo que hace es, más que luchar, porque sabe que no tiene recursos militares suficientes como para reimponer el orden, más estando a la distancia que está Perú de España, lo que hace Pedro de la Gasca es apelar al perdón real. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro de la Gasca? Le empieza a minar el poder a Gonzalo Pizarro, dándoles perdones si cambian su lealtad. O sea, les compra la lealtad a los encomenderos que eran aliados de Gonzalo Pizarro. En la práctica, Gonzalo Pizarro pierde por estos perdones reales su base de apoyo político, va a terminar siendo derrotado y ejecutado. Pero lo que te muestra este acontecimiento es que a esta lucha entre encomenderos también tenemos que sumar a la corona y a la iglesia, ¿sí? O sea, Pedro de la Gasca, que es el primer enviado, digamos, el primer enviado después de la guerra civil para pacificar esta situación, representa los intereses de la corona. Y la corona utiliza, por medio de las leyes nuevas, una justificación religiosa, ¿sí?, para ver si puede limitar el poder de los encomenderos, ¿sí?, y de esa manera evitar que se independicen y que hagan lo que quieran. ¿Ok? Esto lo que te muestra, esta coyuntura política, estos primeros dos actos, lo que te muestran es esto, la complejidad de sectores que hay en pugna por repartir el botín de América. Iglesia, corona, encomenderos, distintas facciones de encomenderos, vieja élite incaica, distintas facciones de la vieja élite incaica, y curacas,
curacas que pertenecían al Tahuantinsuyo y curacas que estaban afuera del Tahuantinsuyo. Y todos están, por medio de este juego de alianzas, viendo a ver de qué manera quedan mejor parados que los demás. O sea, no quiero conspirar, pero es tipo Juego de Tronos, una cosa así, pero con un solo rey. Bien. Dicho esto, ¿cómo se va a llevar a cabo entonces finalmente la pacificación de Andes? Se va a llevar en los años posteriores a Pedro de la Gasca, ¿sí? La Gasca logra acabar con la rebelión de Gonzalo Pizarro y de los encomenderos, y a cambio de no avanzar con el proyecto de las leyes nuevas, limitando el poder de los encomenderos, logra crear un orden relativamente estable. Digo relativamente porque justo cuando está terminando esta guerra civil se produce el segundo levantamiento del imperio neo-inca. Y este levantamiento va a traer de vuelta inestabilidad política a la zona en los próximos años. Pero lo importante es que se pacifica los conflictos entre españoles, ¿sí? Finalmente el área andina va a quedar pacificada con la llegada de Toledo. Esto lo vamos a trabajar bien un poquito más adelante, pero acá lo nombran y quiero que se queden con esa cuestión de Toledo. Toledo va a ser el pacificador porque va a lograr vencer al imperio neo-inca y porque va a crear, ¿sí?, una estructura estatal, institucional en Andes que va a permitir que la encomienda desaparezca, ¿sí?, pero que sin embargo los españoles, por medio de las instituciones creadas por el Estado colonial, pueda acceder a los beneficios de la fuerza de trabajo nativa, ¿sí? Lo que va a hacer Toledo va a ser crear el corregimiento, el corregidor, ¿sí? El corregimiento, el corregidor, esa institución, lo que va a hacer pivotear, va a hacer gestionar la fuerza de trabajo nativa de las comunidades que van a estar organizadas a partir de Toledo en repúblicas de indios, ¿sí? Y la va a distribuir por medio de una institución incaica que va a ser resignificada, que es la mita estatal que ya tenía el imperio incaico. Va a redistribuir esa fuerza de trabajo según las necesidades de los encomenderos, que ya no son más encomenderos, ¿sí?, pero que van a continuar siendo la élite española en América, en función de los vínculos políticos que tengan con el corregidor, ¿sí? Entonces, Toledo, ¿qué es lo que hace? Toledo les va a garantizar a los antiguos encomenderos que si abandonan la encomienda y se subordinan políticamente al rey, ellos van a poder acceder a las riquezas por medio de esta nueva estructura que es el corregimiento. Acá está bien explicado, mucho mejor explicado de lo que lo expliqué yo recién, y lo vamos a elaborar de vuelta más adelante cuando veamos fundamentalmente reformas toledanas. Pero digo como para que quede presente que lo que hace el trabajo este es mostrarte cómo se desarrolla el proceso de exploración, conquista y colonización en Andes desde el momento que se producen los primeros encuentros hasta cuando se crea un orden colonial estable en Andes, donde se consolida el virreinato con la figura de Toledo. Este proceso de 40 años está bastante bien abordado y léanlo, como decíamos recién, en esta clave. La clave de los sectores y los intereses conflictivos que tienen entre ellos. Y la pugna por el poder económico y por el poder político, ¿sí? Si ustedes lo agarran en esa clave, van a estar joya. Bueno, entonces, estos son más que nada los dos principales aportes de los textos. Yo ahora en estos días les voy a estar subiendo otro material que va a ser muy cortito y que va a ser sobre las ciudades, ¿sí? Si están interesados en el tema de las ciudades, cuando digo las ciudades me refiero a la importancia que tenían las ciudades, la importancia histórica que tenían las ciudades y para qué sirvieron, ¿sí? Como punto de vista económico, como punto de vista administrativo político, como punto de partida de expediciones militares y fundamentalmente como punto de colonización simbólica, porque implicaban una organización, un ordenamiento del espacio distinto al que se venían manejando las comunidades americanas nativas, ¿sí? Si les interesa este tema, les voy a subir otro material más, pero quiero saber a ver qué, porque es la primera vez que lo trabajo, ¿sí? Si es un tema que llama la atención, subimos un material cortito sobre esto, ¿sí? Bueno, avísenme, ¿sí? Estoy a su disposición, que tengan una linda semana y esto, como les decía, lo subo ahora porque me retrasé, discúlpenme. Que tengan una buena semana, estamos hablándonos.